Presentamos 24 tarde. Martes 14 de noviembre, bienvenidos, bienvenidas a 24 tarde. Agradables 20 grados, pronosticados 23 para esta jornada. Ahora sí, primavera, Valentina Reyes. Pero igual, Andrés, yo digo que hay un vientecillo fresco, Sí, no desagradable. El invierno sigue asomado. Sí, es bueno para caminar. Imágenes del día. Vamos. Delincuentes dispararon contra un conductor en pleno centro para robarle su auto. Gran incendio afectó a un acopio de contenedores de plástico, esto en la región del Maule. Columna de humo se pudo ver desde distintas localidades. Para no creer, alerta en Brasil por inusual ola de calor en primavera. La sensación térmica es de hasta 42 grados Celsius. El Puma, José Luis Rodríguez, regresa a Olmué, será parte del festival que usted podrá ver por TVN en enero. En 24 tarde, todos los detalles de la parrilla de artistas. Aquí comienza 24 tarde. Con una tobillera electrónica y portando sacos de marihuana, así fue encontrado muerto un hombre al interior de un camión. Sí, todo luego de ser baleado por desconocidos. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, vale Andrés, una imagen que llamó la atención, que impactó ver este camión con un hombre asesinado en su interior a un costado de la ruta 5 en horas de la mañana, porque fue Carabineros alertado cerca de las 6 de la madrugada que en la ruta 5 a la altura del kilómetro 27 había un camión el cual había perdido el control de su chofer y que estaba a un costado de un canal de regadío. Por lo mismo, inmediatamente la policía uniformada de Lampa se trasladó hasta ese lugar con el fin de recabar mayores antecedentes y claro, fue impactante poder observar de que había una persona la cual estaba sin vida al interior en el habitáculo del conductor. Por lo anterior, inmediatamente comenzaron a cerrar el área con el fin de poder agilizar las diversas diligencias y posteriormente además se pudo establecer de que este hombre tenía un balazo en su cabeza, además de estar sin signos vitales, lógicamente, y este balazo había sido percutado desde el exterior hacia el interior. Pues bien, se cerró el área y posteriormente la brigada de homicidios fue encomendada por parte de la Fiscalía para poder llegar hasta ese lugar y recabar mayores antecedentes. Había en los alrededores varias sospechas, porque por ejemplo se podía observar una bolsa la cual a simple vista tenía unos paquetes que se presumía que era droga, que eran estupefacientes. Sumado a lo anterior, la PDI estuvo realizando trabajos en torno a poder ver la dinámica de todos los hechos, porque primero los vecinos del sector, son predios bastante grandes de todas maneras, pero en el sector más aledaño sintieron 4 a 5 disparos. Esto es el kilómetro 27, sector de Batuco, en Lampa. Lo que obviamente les llamó la atención y sintieron un ruido, la verdad, característico extraño. No se sabía bien la dinámica de esto, si es que todo había ocurrido por la caletera o por plena ruta 5. Por eso es que era fundamental los peritajes que se iban a realizar posteriormente. Lo que estaba claro, al menos hasta esta hora de la mañana, es que se trataba de un crimen. Vamos a revisar declaraciones por parte de uno de los vecinos del sector y Carabineros a continuación. Yo sentí el impacto, el ruido de los balazos y la frenada, nada más que eso, pero como le digo, acá es común los accidentes y uno lo tomó como un accidente más, ¿no? Una vez en el lugar, Carabineros pudo verificar que el vehículo cuenta con un impacto balístico en el parabrisas, lo que evidencia la intervención de terceras personas. En el interior se encuentra su conductor fallecido, producto también de un impacto balístico que tendría directa relación con el proyectil ingresado a través del parabrisas. Claro, se trataba de un asesinato, se trataba de un crimen. Y otro aspecto importante, cuando Carabineros realiza la inspección preliminar, claro, se percata de que la persona que se encontraba sin vida al interior de este vehículo de gran tonelaje tenía una tobillera electrónica, entonces estaba vinculado al delito. Además, estos indicios de que se podría tratar de algunas bolsas de estupefacientes. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, cuando recibe la información, inmediatamente es alertada también la Fiscalía Nacional y por lo mismo fue enviado un equipo nuevo
el cual está desarrollando sus labores desde la jornada de ayer, que estamos hablando, lo que fue presentado por el fiscal nacional Ángel Valencia. Estamos hablando de este equipo de 16 fiscales, el equipo del crimen organizado y homicidios, que está compuesto por más de 16 persecutores y equipos multidisciplinarios para todos los ilícitos que estén vinculados a ese fin. Pues bien, es así como llegaron, pudieron establecer diversa evidencia y vamos a revisar esas declaraciones. Lo está trabajando personal especializado, que es lo que corresponde, no alterar o no adulterar la evidencia que pueda haber en el lugar. Por lo tanto, lo está trabajando primeramente la Brigada de Homicidio y a continuación personal de la Brigada Antinarcóticos lo va a trabajar. Se hablan por testigos de que habrían sido 4 o 5 impactos, pero eso hay que corroborarlo con el sitio del suceso mismo. Está haciendo un trabajo multidisciplinario con la Brigada Antinarcóticos, la Brigada de Homicidio, el Laboratorio de Criminalística para levantar esta evidencia balística para hacer el análisis del cuerpo, que hoy día nos ofrece la dificultad de no estar identificado. Al registro vamos a ver si hay documentación y a la vez también las pericias necrodactilares que den cuenta de la identificación de este cuerpo. Bueno, entonces la investigación fundamentalmente iban en poder identificar, individualizar a quien se encuentra fallecido. Todo apunta a que se trataría de un sujeto de 33 años, posiblemente de origen colombiano, y acá lo que se está investigando es que iba transitando por el sector de Batuco en dirección hacia el centro de Santiago y habría sido baleado en plena autopista, en plena Ruta 5, y es ahí cuando el conductor perdió el control del vehículo saliendo de la pista en dirección hacia la Caletera y posteriormente quedó en este canal de regadío que ustedes estaban viendo en pantalla. Pero ¿qué es lo que estaba trasladando? Ustedes ven, los indicios son claros, son evidentes, pero de todas maneras este equipo especializado del Ministerio Público también determinó que fuera la Brigada Antinarcóticos Metropolitana. ¿Para qué? Para poder observar qué era lo que había al interior y además de eso para poder ver si esto se engloba en definitiva con el crimen organizado o no, que a todas luces a eso se apunta, donde se habrían percutado aproximadamente 4, 5 disparos. De hecho, en plena Ruta 5 nosotros pudimos evidenciar de que se encontraba esta evidencia balística que había sido percutada. Afortunadamente no hay otras víctimas que lamentar, pero lógicamente es una situación que tiene que ser analizada y de hecho a esta hora de la tarde ya está siendo retirado tanto el camión como los restos sin vida de este hombre, que la primera identidad calza con la de un ciudadano de origen colombiano, pero no se descarta todavía porque hay una prueba de ADN que se tiene que realizar lógicamente para poder confirmar la situación y desde dónde se trasladaba, hacia dónde se trasladaba, cuántos eran estos supuestos sacos de estupefacientes. Pues bien, hace instantes la PDI acaba de confirmar el contenido de esto que ustedes estaban viendo en pantalla. Escuchemos esas declaraciones. En lo que respecta al tema de drogas, efectivamente corresponde a una sustancia que por sus características debería ser cannabisativa del tipo nacional y en ello, ¿no es cierto?, se están efectuando distintas diligencias y peritajes para establecer antecedentes respecto a ello. Son aproximadamente 14 sacos con esta sustancia. Entonces, marihuana, más de 14 sacos de producción nacional, lo que trasladaba a este sujeto, obviamente vinculado al tráfico de drogas, por lo mismo que posiblemente esté vinculado al crimen organizado y un posible ajuste de cuentas. Cambiamos de tema, nos trasladamos al centro de Santiago, donde una violenta encerrona terminó con su conductor baleado. Todo esto ocurrió cuando la víctima iba transitando por el sector de Portugal, a la altura de Copiapó, y es en ese lugar donde a las 2 de la madrugada aproximadamente un vehículo le bloqueó el paso. Inmediatamente le robaron las especies personales. Además de eso, la víctima habría opuesto resistencia, ante lo cual los antidociales percutaron al menos 3 disparos en su contra, lo dejaron lesionado y abandonaron su intención, que era sustraer este vehículo, un alto valor comercial, un BMW, para arrancar en dirección desconocida. Y ustedes están viendo las imágenes de cámaras de seguridad al respecto. Los delincuentes se percataron que estaban siendo grabados por los vecinos y por lo mismo decidieron dejar hasta ahí el delito. El afectado fue trasladado hasta la ex posta central, donde afortunadamente se encuentra fuera de riesgo vital. Vamos a revisar declaraciones en 24 tal y también parte del ambiente de lo sucedido en el centro de Santiago. A la roja. ¡Dios mío!
un station wagon de color rojo intercepta este vehículo, ya se acerca al vehículo que se encontraba un forcejeo ahí al interior del móvil y le efectúan disparos, según testigos son 4 disparos los que le habrían provocado obviamente la lesión. El vehículo en el cual se trasladaba la víctima no mantienen en cargo, ya la víctima se logra establecer que es una persona, un masculino de 30 años, quien tiene efectivamente una lesión por impacto balístico en el brazo, en la mano derecha y en el pecho. Afortunadamente está fuera de riesgo vital. Bueno, entonces, investigación que está en manos de Carabineros, todavía no hay detenidos respecto a este caso y la víctima se encuentra en mejores condiciones de salud. Vamos a revisar otro hecho bastante similar en el centro de Santiago. Una familia compuesta por 3 adultos y 2 chiquititos de 8 y 4 años iban transitando en su vehículo a la altura del empalme de la Ruta 5 con Costanera Norte y fueron víctimas de una encerrona. Les robaron el vehículo, fueron apuntados en todo minuto y luego arrancaron. Carabineros fue alertado de esta situación, se generó todo un operativo al respecto y la persecución que ustedes ven que concluyó en Cueto con Yungay, en el barrio del mismo nombre. Estos delincuentes habían apuntado incluso a Carabineros, los cuales se tuvieron que repeler el ataque. No hay nadie herido, pero 3 delincuentes que fueron capturados. Vamos a revisar parte del ambiente y también declaraciones de la policía uniformada. Hay 3 sitios de suceso, uno es de donde se genera, ¿cierto?, el robo de intimidación. Posteriormente, uno de los que percuta el arma de servicio, que es el oficial de ronda de la Prefectura Norte, advertir, ¿cierto?, la presencia de este vehículo que había sido robado con anterioridad. Al ver, ¿cierto?, que su vida estaba en peligro, donde uno de los antisociales lo logra apuntar con un armamento, y el oficial, ¿cierto?, hace uso de su armamento fiscal y repele este ataque, logrando la detención, que finalmente pudimos percatar de que este imputado mantiene 3 órdenes vigentes, uno por robo de intimidación, con robo por violencia y por receptación. Delincuente avesado entonces que fue capturado junto a sus compañeros de delito. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar y cerramos nuestro despacho en 24 tarde, muy atentos respecto a la investigación en la zona norte de la región metropolitana. El sujeto con tobillera electrónica que iba transitando, que fue baleado, además que perdió el control del camión a un costado de la ruta en el sector de Batuco. Trasladaba más de 14 sacos de marihuana de producción nacional, algo que ya está confirmado al respecto. Investigación que continúa por parte de la PDI con el fin de poder esclarecer hechos que han impactado durante las últimas jornadas los delitos vinculados al crimen organizado, como claramente es este, y por eso es que la Fiscalía con su equipo especializado está trabajando con el fin de poder encontrar a los delincuentes que están prófugos en una jornada bastante violenta acá, sobre todo en la región metropolitana. Sí, lo hemos visto en todo tipo de delitos, Fabián, y en diferentes latitudes, en diferentes regiones. En O'Higgins, en Tarapacá, con el tema de los secuestros, ahora lo que tú nos mostrabas también, todo tipo de crímenes que quizás quizás no veíamos en Chile y es parte de la preocupación de las autoridades para enfrentar este tema. Sí, una noche con muchos asaltos también, ¿no? Esa persecución en el barrio Yungay, que es reiterado barrio donde ocurren este tipo de hechos. Lo que pasó ahí en la calle Portugal, disparándole a la persona que afortunadamente no salió con más daños aún de los que ya tiene. Fabián Collado, muchas gracias por el completo informe. Fabián, gracias. Nos vamos a una pausa nosotros. 13:13. Ya volvemos con más noticias, no se vayan. Ya volvemos con 24 tarde de... 1 de la tarde ya con 21 minutos. Volvemos con las informaciones a 24 tarde. Un gigantesco incendio afectó a la planta Agrossi, esto en la comuna de Teno, región del Maule. En 2021 ya se había registrado una emergencia de similares características en el mismo lugar. Mónica Mejías nos cuenta más detalles. Mónica. Hola, Vale, Andrés, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, nosotros en 2021, específicamente en septiembre, la tarde-noche de septiembre, estuvimos acá en este lugar, este es el kilómetro 174, y a pesar de que esa noche el incendio fue incluso más grande que lo que el registrado esta mañana, no dejó de llamar la atención la gran columna de humo que emanaba desde este patio que ya estamos viendo en la cámara de Luis Armenté y que provenía desde un incendio que estaba afectando a cientos de bins de
de plástico. Por lo tanto, el humo, el olor era algo bastante impresionante, pero no más de lo que había ocurrido ya en septiembre de 2021. Afortunadamente ya fue controlado y ya está extinto. Por lo demás, los cuerpos de bomberos ya se han ido retirando. Habían 5 cuerpos de bomberos de distintas comunas los que llegaron hasta este lugar, al kilómetro 174 de la Ruta 5 Sur, donde está ubicada esta fábrica, esta empresa, esta gran empresa que es Agrossi, y que incluso también solicitó también la llamada de la presencia, más bien, de la Seremis del Trabajo y también la Seremi de Salud. También estuvo Senapred durante esta jornada en este lugar, donde se determinó que se evacuara de forma preventiva a 12 familias que viven de forma colindante a esta empresa, que viven hacia el sector oriente, hacia el lado de la cordillera. Y vamos a ver con Luis un poquito, si me sigue un poquitito y me dan el tiempo, les voy a mostrar, porque allá al fondo, acá, allá donde se ven esas banderas, allá hay un negocio. En 2021 ese negocio terminó casi con toda su propiedad destruida, pero por algo muy particular, era por el calor. Más que las llamas, era por el calor que estaba derritiendo muchas cosas. Y al frente de ese negocio también hay un par de viviendas que en 2021 resultaron hasta con un vehículo casi completamente derretido producto del calor. Esta vez fueron evacuadas 2 familias de ese sector de forma preventiva. Afortunadamente no pasó a mayores, pero en esta ocasión hubo 3 bomberos lesionados. Hay bomberos que sufrieron fatiga producto de la inhalación de este humo tan espeso y que tiene tanto componente químico además, cuando es un material como el que se quemó esta mañana, que empezó a eso de las 8 de la mañana y que fue controlado pasado el mediodía. Ahora ya está extinto, por lo menos ya no hay esa gran columna de humo que se iba además con el viento hacia el lado norte. Vamos a escuchar qué dice el director regional de Senapred y el alcalde subrogante de la comuna de Teno. Escuchemos. Bueno, afortunadamente ya a esta hora el incendio está controlado. Trabajaron 5 cuerpos de bomberos de la provincia de Curicó. Hay que lamentar a 3 bomberos lesionados producto de la fatiga e inhalación del humo. También se evacuó preventivamente a 2 familias que estaban colindantes al complejo industrial. Hemos activado como Senapred regional a la Seremi de Salud para evaluación ambiental y a la Seremi del Trabajo para que evalúen los protocolos internos de la empresa. Hay que revisar los protocolos porque ya se le había dado instrucciones a la empresa de mejorar los planes de emergencia que tenían hasta el incendio anterior. En esta instancia hemos resuelto que vamos a presentar una nueva querella criminal contra quienes resulten responsables, porque esta es una situación que está afectando nuevamente a nuestros vecinos. Vamos a insistir además con una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente, pero además vamos a hacer uso de la facultad que nos entrega la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente para cursar obviamente una infracción que también va a llevar a la empresa obviamente ante el juzgado de policía local, que es parte de las facultades que tenemos como municipalidad. Bueno, aquí hay 2 cosas importantes que se dicen por parte una de Senapred, que es que se va a evaluar y se va a estudiar el protocolo. Ese protocolo de aplicación de plan de emergencia ante estas situaciones que ya se había dicho que había que cambiarle algunas cositas. Esto en 2021. Ahora ya lo anuncia entonces Senapred que va a revisar ese protocolo si efectivamente se cambiaron las cosas, las observaciones que habían hecho los estamentos de emergencia. Y lo otro es este anuncio de querella, porque en 2021 el fuego comenzó a raíz de la quema supuestamente autorizada de unos pallets de madera. Esta vez todavía no se sabe las probables causas, pero la eventualidad de que pudiese ser algo negligente es bastante alto. Por lo tanto, hay una investigación en curso y se está realizando a través de Senapred para ver los protocolos, pero también va a llegar esto a manos del Ministerio Público a través del municipio de la comuna de Teno. Bomberos ya se ha retirado de este sector y esperemos que muy pronto también las familias puedan llegar hasta sus viviendas nuevamente, donde en 2021 sufrieron bastante daño. Así que vamos a estar atentos a lo que pase en este sector, kilómetro 174 de la Ruta 5 Sur. Vale, Andrés. Mónica Mejías, desde la región del Maule, muy buenas tardes.
Y vamos a noticias policiales, pero de la región de Valparaíso. Un hombre fue asesinado a disparos a plena luz del día en la plaza Echaurren de Valparaíso. Esto luego que un grupo de desconocidos lo atacara. En Olmué, una familia fue víctima de un violento asalto en un centro de eventos. 2 personas resultaron baleadas. Hans Christensen nos cuenta más. Hans, buenas tardes. Hans, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Vale, Andrés, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, distintas situaciones que ocurren en la región de Valparaíso durante la jornada de ayer. Estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en Olmué, pero vamos a comenzar con estas imágenes que se han viralizado a través de redes sociales, que fueron captadas por las mismas personas, también por parte de nuestro equipo, que inmediatamente se desplazó hasta la plaza Echaurren, allí, en pleno casco histórico de la ciudad de Valparaíso, en donde a eso de las 6 de la tarde aproximadamente se registró una intensa balacera que termina entonces con un hombre fallecido en plena vía pública. Intentó ser socorrido por parte de algunos de los transeúntes que estaban precisamente allí en ese lugar sin ningún tipo de efecto positivo, y posteriormente su muerte fue constatada entonces por la policía de investigaciones que llegó hasta ese lugar. ¿Cuál es la dinámica de los hechos? Se habla de un grupo de jóvenes particularmente que llega hasta ese lugar, busca a su víctima y las empresas en contra de esta persona, disparándole en reiteradas oportunidades, posteriormente huyendo de ese lugar. Han sido intensas las diligencias, pero en horas de la noche la policía de investigaciones, la brigada de homicidios, para ser más precisos, llega y logra dar con el paradero de un joven de solo 14 años. Estamos hablando de un menor de edad, entonces, ¿quién sería el responsable de haber percutado este disparo? Y además se logra detener a 2 mujeres adultas justamente por vulnerar la ley 20.000. Tenemos algunas declaraciones. Escuchemos. ¿Se sabe en qué circunstancias pasó esto? No tengo idea, pero ahí está la mamá, están toda la familia ahí. Ellos están en un dolor, ahí están en una tristeza, entonces nosotros no pudimos meterlo ahí. Al examen médico criminalista del cadáver se lograron observar diferentes lesiones en región abdominal y extremidades inferiores compatibles con proyectil balístico y la acción de terceras personas. Se está investigando actualmente el móvil, al parecer ha sido un ajuste de cuenta. Al parecer sería un ajuste de cuentas, eso ha sido lo que de hecho nos acaba de confirmar desde la brigada de homicidios. Nosotros estamos acá en el cuartel de Curama porque se nos acaba de informar, como yo les decía, la detención de este menor de edad de solo 14 años, quien sería el responsable entonces de haber perpetrado este crimen y de haber percutado los disparos que finalmente le quitan la vida a este hombre allí en la plaza Echaurren. Todo sería producto de amenazas previas, producto de un robo. Esto sería un ajuste de cuentas, se habla de un robo de cápsulas con cocaína. Tenemos declaraciones también vinculadas a este caso. Escuchemos. Aquí es normal eso. Se ve siempre que matan gente aquí en la plaza. Siempre se está viendo eso, mucho drogadicto, mucho de todo. Lamentablemente sí. Realmente es como muy frecuente. Hace poco, ahora como un mes ya que también falleció. Bueno, no falleció. Mataron a un joven en la otra cuadra. Y si en este año yo creo que van como 3 o 4, lamentablemente así. La plaza Echaurren se destaca por ser un sector muy peligroso, ¿ya? Usted aquí no sabe con quién se encuentra. Usted puede ir a comprar acá y no sabe si detrás suyo hay alguien que le quiera hacer algo. Bueno, eso en voz de los mismos porteños. De hecho, más temprano nosotros llegamos a ese lugar en la mañana y pudimos constatar cómo efectivamente había consumo de alcohol en ese lugar, y es parte entonces de la realidad que se está viviendo en la plaza Echaurren de Valparaíso. Yo los invito que pasemos desde la ciudad puerto hasta la comuna de Olmué. Allí está este centro de eventos a campo abierto, en donde se utiliza mayoritariamente para realizar distintos tipos de actividades, principalmente en el verano, y allí viven sus dueños, un matrimonio junto a sus 3 hijos, que durante la noche fueron violentamente atacados por un grupo indeterminado, una banda delictual que ingresa hacia su hogar armados con armas de fuego, particularmente como ha quedado constatado en el parte policial, y las emprenden entonces en contra de esta familia de manera muy violenta. Hay 2 personas heridas, el dueño de casa, el padre de esta familia, quien resulta con un disparo en su pierna, también uno de sus hijos, quien fue herido a bala, y que por suerte ambos se están recuperando en distintos hospitales de la región de Valparaíso.
uno en el hospital de Quillota, el otro, el menor de edad, ha sido trasladado a un recinto hospitalario, acá particularmente entre Viña del Mar y Valparaíso. Hay un segundo hijo que ha sido lesionado con heridas, particularmente en su cabeza, y la dueña de casa también allí, la madre entonces de esta familia que también resultó herida, producto entonces de la violencia de estos sujetos que solamente se robaron especies. Ahora bien, para que ellos se retiraran del lugar, esta mujer le ofrece 2 millones de pesos en efectivo entonces para que pudieran dejar tranquila a su familia. Tenemos declaraciones, escuchemos. Estos tipos antisociales venían a rostro cubierto, uno prevenido con un arma de fuego, agredieron, ¿cierto?, a los propietarios, ¿cierto?, y a los niños, causándole a un menor de edad y al adulto hombre un impacto balístico. Todos fueron agredidos por los antisociales y tenemos dos víctimas, ¿cierto?, con arma de fuego con un impacto balístico. Robaron diferentes especies y también la propietaria, ¿cierto?, al ver la agresividad, ¿cierto?, de estos individuos, entrega la suma de 2 millones de pesos en dinero efectivo. Esta es una situación que es muy grave. A través de la coordinación del Ministerio Público se ha determinado que la CIP de Carabineros sea quienes hagan las diligencias, lo que también está en desarrollo en la búsqueda de estas personas que esperamos sean encontradas y que respondan ante la justicia ante este grave hecho. Bueno, ojalá que se logre dar entonces con los responsables de este violento robo. Como son sectores alejados, no hay tanta vigilancia en relación, por ejemplo, a cámaras de seguridad, y probablemente allí va a estar la dificultad de poder saber por dónde escaparon estos sujetos que lamentablemente atemorizaron a esta familia, hiriendo a un pequeño y a su padre con heridas de bala, no producto de esta inusitada violencia con la que ingresan a su hogar. Son parte entonces de las noticias, informaciones policiales desde la región de Valparaíso. Andrés Vale. Sí, Hans, lamentable los hechos de violencia que nos cuentas. Bueno, te agradecemos la información. Buenas tardes. Nos movemos, Vale, desde Valparaíso hasta la región del Biobío. 5 delincuentes armados protagonizaron un violento asalto a un almacén ubicado en Hualpén, insistimos, región del Biobío. El dueño del local, un hombre de 68 años, incluso fue golpeado y amenazado por los antisociales. David Yáñez nos entrega más detalles. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, una serie de hechos policiales muy graves que ocurrieron en estricto rigor durante el fin de semana, pero que se dieron a conocer luego de que estos registros en video fuesen llevados hasta redes sociales. Vamos en orden. El primer hecho ocurrió en la comuna de Hualpén, en el sector del casco histórico de la comuna de Hualpén, en donde sujetos que se movilizaban en un auto robado llegaron a este supermercado, el supermercado Elizabeth, un almacén de barrio, y con extrema violencia redujeron al encargado. De hecho, hubo cierta resistencia con una caja con frutas que trató de atravesar en la entrada cuando venían justamente ingresando estos sujetos de este grupo que se movilizaba en este automóvil. Fueron 3 los que ingresaron hasta este supermercado en concreto, fueron siendo muchos más los que integraban el grupo. Lo redujeron a esta persona de 68 años, lo golpearon, le quitaron el dinero que tenían en la caja, aproximadamente entre 100 y 150 mil pesos. Aparte de cigarrillos. Ese fue el botín más grande, más de 1,5 millones de pesos solamente en cigarrillos, y también licores que se pueden considerar de alto valor. Estamos hablando de whisky de 18 años. Fueron específicamente a las botellas de mayor valor y mayor graduación, y luego huyeron. Fue en la huida donde una de los familiares de la persona herida, que es una sobrina, incluso alcanzó a divisarlos en el automóvil y se dieron cuenta que eran más que estas 3 personas que originalmente ingresaron hasta el supermercado. Escuchemos las declaraciones que logramos recoger en ese lugar. Llegaron 3 individuos a rostro cubierto, en donde uno de ellos se abalanza sobre él para intimidarlo, al parecer con un arma de fuego tipo pistola, en donde procede a sustraerle una gargantilla que llevaba adosada al cuello y botellas de alcohol, cajetillas de cigarro, entre otras cosas. La delincuencia ya está tomándose todo el país prácticamente, ¿no? Y uno puede ir caminando de repente y lo pueden asaltar igual, pues. Es malo todo lo que está pasando, porque ya hasta en la casa uno anda cerrado con todo, estamos todos encerrados.
De hecho, finalmente el vehículo utilizado y que aparece en las imágenes en este registro en video terminó siendo ubicado por Carabineros en el centro de Concepción, en la comuna que queda justo al lado de Hualpén, donde ocurrió este violento asalto. Estamos en estos momentos en la comisaría de Lota por un segundo registro que también fue viralizado y que corresponde a un robo ocurrido en el sector norte de Coronel. ¿Qué sucedió? Una familia que iba desde Arauco hacia Concepción pasó a buscar unas llaves hasta la casa de una amiga en el sector norte, el sector de Lagunillas, y fue ahí donde fue abordado, casi por sorpresa, por estas tres personas que aparecen en los registros de imágenes, obligando a la conductora a salir de este automóvil, y la hija de esta conductora intentó a toda costa evitar el robo. Sin embargo, incluso fue arrastrada por el vehículo en su ida, terminando con algunas lesiones leves, siendo atendida por fortuna por las mismas personas del mismo barrio que salieron en su auxilio. Estos registros de cámaras corresponden a la Junta de Vecinos del sector de Lagunillas Norte, que fue precisamente lo que terminó viralizándose. Llamaron a Carabineros, estaban en otro procedimiento, sí llegó el agente de seguridad ciudadana y ellos mismos dieron el aviso a Carabineros y las distintas unidades, y terminó precisamente este vehículo siendo ubicado acá, en la comuna de Lota. Tenemos declaraciones respecto a esta situación. Preocupante, obviamente, lamentable la situación que está ocurriendo a nivel país, lamentablemente, pero bueno, gracias a Dios, yo creo que, espero que a la señora no le haya pasado nada a la joven. Vienen de otro lado los gallos y la seguridad de uno es, al final tiene miedo de salir uno. ¿Qué tal las rondas policiales, seguridad ciudadana? No, muy pocas. Muy poca, acá no se ve mucho. Las personas están muy afectadas emocionalmente y también, cierto, con algunas lesiones que tuvieron producto de este delito en nuestra comuna. Ellas pertenecen a la comuna de Arauco, por lo mismo, como fue nuestra intervención acá en Coronel, nosotros hemos seguido, cierto, con el acompañamiento como corresponde con ellas. Y fue precisamente en la comuna de Lota donde en cuestión de horas se ha logrado ser ubicado este vehículo. Para saber cómo fue el procedimiento, estamos con el mayor de acá mismo de Lota, Juan Manuel Payeras. Mayor, bueno, ¿cómo fue el procedimiento y cómo fue que ubican este vehículo robado en la vecina comuna de Coronel? Hola, muy buenas tardes. Bueno, efectivamente el día domingo a las 20 horas en la comuna de Coronel efectivamente ocurre un portonazo, un robo con violencia que afecta directamente a una madre con su hija que tiene 23 años. En este momento se encontraban esperando a una amiga de la hija en la vía pública. En ese momento se acercan tres individuos con su rostro cubierto, al parecer menor de edad. En ese cierto momento empieza un forcejeo con la conductora, ya que es intimidada con arma blanca para quitar su vehículo. Y en ese instante igual la hija también empieza un forcejeo, ¿cierto?, con estos tipos. Y cierto, en ese momento el conductor, que ya saca a la mamá del vehículo, toma el volante uno de estos delincuentes, y la hija empieza también un forcejeo porque ingresa la hija al interior del vehículo a forcejear con el conductor. Y en ese momento, ¿cierto?, este delincuente acelera el vehículo y arrastra a la hija 10 metros, ¿cierto?, aproximadamente, y donde resulta con lesiones de carácter leve. En ese momento se dan estos tres individuos la fuga en este vehículo, llegando acá a la comuna de Coronel, y en base, ¿cierto?, a las características que da la CENCO de Concepción, se inicia un patrullaje preventivo acá en esta comuna, dando y con este vehículo en la comuna acá, ¿cierto?, en el centro de Lota, y se procede a una persecución, y en ese momento se detiene al conductor y a una niña, ¿cierto?, de 20 años de edad. Ahora entiendo que el conductor tenía antecedentes. Tenía, ¿cierto?, justamente 6 reincidencias por los mismos delitos, y ambos pasaron a control de identidad. Ahora, si no es cierto, fueron 3 hombres los que saltaron a estas víctimas, pero probablemente en el trayecto se bajaron estos tipos y el conductor pasó a buscar a una niña de 20 años, y ahí es donde se logra la atención del menor de edad de 16 años que iba manejando el vehículo con la acompañante de 20 años. Y pasan ambos a control de detención, donde uno queda, ¿cierto?, con arresto domiciliario y la mayor de edad con firma mensual.
Mayor, muchísimas gracias. El mayor Juan Manuel Palleras. Explicar así también que desde el punto de vista del Ministerio Público se había solicitado la prisión preventiva para el menor de edad por estos antecedentes que tenía. Sin embargo, fue el juzgado de garantía y de letras de Lota el que decidió que esta era una medida cautelar demasiado grave y decidió dejarlo con arresto domiciliario total. Toby Yáñez, desde la región del Biobío, muy buenas tardes. Bien, y avanzamos a otras noticias. Carros que se dedicaban a la venta de comida callejera de manera ilegal fueron decomisados por ser un gran riesgo a la salud en la comuna de Independencia. Justamente vamos a esa comuna y nos conectamos con la periodista Sofía Carrizo. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, con el fin de cuidar la salud de las personas, durante esta mañana en un operativo liderado tanto por la Autoridad de Salud como también de la Municipalidad de Independencia se realizó este decomiso de un total de 2 carros, los cuales estaban instalados a las afueras del Metro Hospitales. Un operativo que se extendió por todo el eje de la principal avenida de la comuna de Independencia con el fin, obviamente, de cuidar la salud de las personas y los riesgos que puede atraer comprar comida que es vendida de manera ilegal en la vía pública. Por ejemplo, los riesgos de no saber la procedencia, no saber cuál es la preparación y también lo peligroso que puede ser la proliferación de las bacterias y también de los malestares estomacales que esto puede generar, entre otros. Por ejemplo, de manera puntual de lo que se hizo durante esta mañana en la comuna de Independencia fue, al momento de llegar la autoridad sanitaria, los mismos comerciantes ambulantes presentaron un poco de resistencia para evitar que se llevaran sus carros, pero estos fueron llevados en unas camionetas, los cuales al interior fue esto revisado por la autoridad. Incluso se percató de la presencia de carnes blancas al interior de mochilas envueltas en bolsas también de salsas, de mayonesa, que sabemos que esto tiene que tener una correcta cadena de frío, porque si son comercializados puede generar problemas de salud. Y no solamente eso se realiza a propósito de este procedimiento, sino que también el mismo alcalde decía que es necesario poder sacar estos carros que venden de manera ilegal sin permiso, porque delincuentes muchas veces aprovechan de la concentración de estos carros, de los puestos de comida en puntos donde transita un número importante de personas para cometer delitos. Tenemos declaraciones, los invito a revisarlas de inmediato. Sabemos que hay una proliferación de muchas bacterias en este tipo de productos que incluso pueden ser muy nocivos cuando estamos hablando de niños o embarazadas, personas mayores o personas que estén inmunocomprometidas. Consumir este tipo de producto puede ser muy dañino. Por ejemplo, el año pasado hubo más de 100 brotes por enfermedad de transmisión de alimentos, intoxicaciones, de las cuales más de 300 personas fueron afectadas. Sin embargo, también genera problemas de seguridad. Primero, porque se trata de la manipulación de aceite caliente en la calle. Esto ya ha generado muchas veces incidentes, niños, personas que eventualmente pueden estar desplazándose y estando en riesgo con estos elementos calientes. Lo segundo es que, especialmente a la salida del metro, estos carros se disponen de una manera que genera aglomeración. Y esa aglomeración permite robo de celulares, lanzazos, etcétera. Claro, ahí lo mencionaba el alcalde de Independencia, incivilidades que se pueden generar en torno a la presencia del comercio ambulante cuando hay expendio de alimentos que uno no sabe de dónde vienen y también cómo fueron preparados. Aquí se exponen, por ejemplo, los comerciantes, los vendedores, bueno, a una multa que puede arriesgar entre las 1 a las 5 UTM y si, por ejemplo, son reincidentes, pueden ser detenidos. Obviamente, esto a solicitud por parte del juzgado de policía local. Lo otro, ya al momento de decomisar estos alimentos, al menos en esta ocasión en la comuna de Independencia, fueron llevados a un acopio municipal, ahí mismo muy cerca de este punto donde los alimentos fueron botados en un container donde se les echa finalmente azul de metileno para desnaturalizarlos y evitar que vuelvan a ser consumidos o también nuevamente vendidos en la vía pública. Andrés y Vale. Sí, a veces lo barato puede resultar muy, muy caro. Sofía Carrizo, muchas gracias por las recomendaciones y la información desde Independencia. Buenas tardes. Gracias, Sofía. Nosotros vamos a una pausa, Andrés, pero ya regresamos con más noticias. Vamos y volvemos. Ya volvemos con 24 tarde. Elecciones Argentina.
Estamos a 5 días de la segunda vuelta al balotaje. Allá en Argentina, Javier Milei con Sergio Massa. Es lindo el concepto balotaje. Andrea Aguilar, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Andrés? Vale, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo prefiero el balotaje o segunda vuelta. Ya. Pero la campaña en Argentina, lo cierto es que entra en esta recta final y este martes ambos candidatos están en distintas regiones con sus últimos actos de campaña. Vamos a ver justamente lo que ha sido el masivo recibimiento del ultraderechista Javier Milei, quien llegó esta mañana a la ciudad de Rosario, en donde estamos viendo en las imágenes como un verdadero showman. Prácticamente cada vez que él se acerca a las multitudes, ese es el efecto que produce, mientras que el oficialista Sergio Massa se encuentra en estos momentos en actividades en la Patagonia. Vamos justamente a hablar con nuestros equipos porque, vale, Andrés, ya tenemos a nuestros enviados especiales que ya están en Argentina. Vamos a ir justamente a Buenos Aires con nuestra compañera Fernanda Navarro, que está siguiendo todos los detalles. Feña, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya está en la ciudad de la furia. Y ahí al lado de la Casa Rosada. Ya estoy, sí, ya estoy en la ciudad de la furia, Andrés, Vale, Andrea. Muy buenas tardes, los saludo específicamente desde Plaza de Mayo, acá en Buenos Aires, un lugar icónico, hay que decirlo, porque atrás mío tengo la Casa Rosada, la sede de gobierno y el lugar al que quiere llegar este 10 de diciembre, por un lado Javier Milei y por el otro Sergio Massa. Pero antes de este 10 de diciembre hay que ir por parte y claramente tienen que ganar los comicios de este 19 de noviembre o el balotage, que escuché que a Andrés le gustaba bastante esa palabra. Miren, les cuento algo. Nos recibió Buenos Aires, a diferencia de la vez pasada, con mucho más calor y podemos ver que el termómetro ya va subiendo, como también va a subir sin duda el termómetro electoral, porque estamos viendo unas elecciones bastante parejas, según dicen los sondeos. Por ejemplo, no hay un favorito claro, no hay una tendencia que diga, bueno, según las encuestas puede que gane Sergio Massa, el candidato oficialista, o puede que gane quizás el candidato Javier Milei, el libertario. De todas formas, ya le estamos tomando el pulso a la ciudad de Buenos Aires y tenemos parte de las impresiones de los argentinos de qué esperan finalmente para lo que van a ser estas elecciones presidenciales, esta segunda vuelta presidencial. Escuchemos. Pero bueno, si tuviera que elegir realmente, prefiero que quede Massa, porque más allá de todo ya lo conozco un poco y en cambio Milei no lo conozco para nada. Un cambio, así como estamos vamos mal, la política está impidiendo trabajo, la inflación no para, la inseguridad está, o sea que un cambio, ese es el punto. Voy a votar en defensa de mi derecho, voy a votar por Massa, aunque yo no, digamos, en las internas no estuve con Massa. Alguien que nos lleve por el buen camino y sobre todo que no piense solamente en ellos mismos, sino en lo del pueblo. Bueno, ahí escuchábamos las impresiones de los argentinos y hay dos puntos bastante claros. La gente que quiere un cambio, que vendría siendo un cambio de la mano del libertario Javier Milei, que sin duda ha sido su lema de campaña, cambiar finalmente lo que está haciendo la política argentina en las últimas décadas, pero también está las personas que le tienen cierto temor a las políticas que pueda implementar Javier Milei y prefieren mantenerse en lo conocido, por así decirlo, que vendría siendo Sergio Massa, un candidato que ya lleva 30 años de servicio público, entonces es un conocido también en la política argentina. De todas formas, hay algo muy importante que sin duda es un eje central en el momento en el que los argentinos van a votar y es la economía trasandina. Tenemos claro que están en una crisis económica, pero también que día a día aumenta. Por ejemplo, la inflación interanual ya superó los 140% y ya está en un 142%, pero podemos ver ciertas luces de esperanza, porque por ejemplo, la inflación del mes de octubre llegó a un 8%, algo que sin duda es alto, pero es menor porque ya no es de 2 dígitos, por ejemplo, como fue en septiembre y en agosto, que era del 12%. Tenemos impresiones también de los argentinos en torno a lo que es la crisis económica, específicamente la inflación acá en Argentina. Es decir, un precio de una galletita en un mes te puede subir el doble y en otro mes y tu sueldo no sube el doble, entonces se hace verdaderamente muy complicado. Vivir con inflación en Argentina realmente es vivir en la incertidumbre, completamente. Es ir a un súper un día y al otro día que te salga el doble. Bastante complicado, ya que nos cambian los precios semana a semana. Entonces uno no puede trasladar automáticamente eso al cliente porque ausentarse la clientela.
Ahí escuchábamos las impresiones de los argentinos frente a lo que es la crisis económica acá en tierra trasandina. Algo que preocupa bastante y que sin duda va a ser un eje central a la hora de decidir si se vota por Javier Milei, que dentro de sus políticas, por ejemplo, está lo muy polémico que es la dolarización de la economía y también el cierre del Banco Central, o si votar por Sergio Massa, el candidato oficialista, pero también el actual ministro de Economía. Sí, Fernanda, claro, las cifras de economía que sorprenden, la inflación. Claro, uno dice 8% comparado con el 12% del mes anterior, es mejor, pero está muy lejos de ser una cifra positiva. Pero también tú estás en Buenos Aires, que es un verdadero bastión del peronismo, es un bastión de Massa. Ahí la elección pasada, pero lideró por lejos. Ahí es donde se juega quizá sus grandes cartas de cara al domingo, allá en Buenos Aires, donde lidera siempre. Exactamente, de todas formas, cuando hemos estado aquí tomándole el pulso, hablando con la gente en Buenos Aires, puedo decir y me la puedo jugar hasta el momento que por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires hay una clara preferencia por Sergio Massa, el candidato oficialista, pero también hay que ver cómo se va a ir moviendo las fichas de Patricia Bullrich. Recordemos que fue la tercera fuerza en estas elecciones presidenciales y sus votos van a ser claves. Son 6 millones de argentinos los que decidieron votar por Patricia Bullrich. Ahora, ¿cómo se va a mover? Recordemos que una parte de Juntos por el Cambio, que es el PRO, que al final son 3 los partidos que conforman el Juntos por el Cambio, pero por parte del PRO, que es liderado por Patricia Bullrich, la candidata, y el expresidente Mauricio Macri, decidieron darle su apoyo a Javier Milei. Ahora, queda todavía otra parte de este partido de Juntos por el Cambio que se mantiene neutral. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a ir por Sergio Massa? Está la duda porque es un partido que claramente es bastante lejano al kirchnerismo, pero también está la duda si se va a ir por Javier Milei porque es bastante conservador para las medidas muy liberales de Javier Milei. Bueno, Fernanda, te agradecemos entonces este reporte. Te dejamos para que sigas tomándole el pulso a las calles en Buenos Aires y vamos a volver contigo en cualquier momento. Gracias, Fernanda. Y nosotros seguimos acá hablando de otros temas internacionales. Vamos a mirar también lo que está sucediendo en estos momentos en Medio Oriente, porque Naciones Unidas advierte que solo un hospital del norte de la Franja de Gaza está en estos momentos operativo. Lo que dice la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU es que todos los hospitales en Ciudad de Gaza y en el norte del enclave fuera de servicio han estado debido a la falta de electricidad, de suministros médicos, una crisis que se agudiza minuto a minuto, producto de la falta de alimentos, de agua, además también de los distintos ataques por parte del ejército israelí. Ya no son solamente bombardeos, también son ataques justamente en tierra, y el hospital Al-Ali está entregando en estos momentos tratamiento a cerca de 500 pacientes que estiman se puede recibir algunos más, a pesar de las dificultades que estamos viendo en imágenes. Lo que es bastante grave también en la situación del hospital de Al-Shifa ha preocupado a la comunidad internacional, porque recordemos que se trata, y lo hemos conversado en distintos momentos, del centro de salud más grande de todo el enclave palestino. Según la ONU, más de 30 pacientes, incluidas guaguas prematuras, han muerto en los últimos días por las condiciones precarias. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaba la Organización Mundial de la Salud durante esta jornada. Las personas en los hospitales están muy vulnerables, demasiado enfermas, así que trasladarlas es una tarea imposible, y les piden a doctores y enfermeros moverlas sabiendo que eso las mataría. Insisto, ¿por qué habría que trasladarlas? Un hospital nunca debería estar bajo ataque. Un hospital es un refugio seguro. Esto está acordado en el derecho internacional humanitario. Bueno, justamente la argumentación que ha dado gran parte de la comunidad internacional y particularmente los organismos defensores de derechos humanos. Un hospital de ninguna forma puede estar bajo ataque, y sobre todo porque recordemos que gran parte de la argumentación del ejército de Israel es que bajo este hospital e incluso bajo otros hospitales han estado funcionando los túneles de Hamas, que prácticamente tienen una red subterránea, y lo habíamos hablado también, Andrés, bajo toda la Franja de Gaza, así que prácticamente toda la Franja de Gaza está justamente bajo este control de Hamas. Vamos a revisar justamente qué va a pasar en los próximos días de acuerdo a lo que está diciendo Naciones Unidas. Andrea, ¿esto podría ser a futuro, cuando ya termine el conflicto, calificado como crímenes de guerra, por ejemplo? Estos ataques a los hospitales, aclarar quiénes están detrás de estos ataques, porque como tú lo decías, era un límite, era una línea roja los ataques a los hospitales. Claro, y es algo, Ale, que ya ha dicho Naciones Unidas y también han dicho otros organismos humanitarios como Human Rights Watch. No se puede bombardear ni atacar hospitales, y no solamente estos son crímenes de guerra. Recordemos que también Naciones Unidas
Unida ha sido bien clara en que lo que sucedió, lo que generó todo este ataque, esta guerra en Medio Oriente, que fue el ataque del grupo palestino armado Hamas, también es considerado un crimen de guerra en ambas partes. Tanto Hamas como Israel serían entonces después juzgadas después de la guerra, justamente por este tema de crímenes de lesa No solamente humanidad. hemos visto los últimos 40 días, sino que cuántas resoluciones de la ONU respecto a la situación de Palestina que Israel ha hecho caso omiso. Efectivamente, bueno, es una discusión que se ha dado siempre en la comunidad internacional y que en estos momentos también protagoniza otro tipo de escenario. Recordemos que esta misma semana vamos a tener la cumbre de la PEC, en donde Xi Jinping, el presidente de China, y el presidente de Estados Unidos se van a ver las caras en medio de la tensión por este conflicto en Medio Oriente. Y nos venimos un poco más cerca, nos vamos a México, porque en este país hay conmoción después de que fuera encontrado muerto Jesús Ociel Baena. Él es el primer jurista no binario de América Latina. Las autoridades confirmaron que Baena fue hallado sin vida junto a su pareja en el estado céntrico de Aguascalientes. Esto después de haber recibido amenazas de muerte. La ministra de Seguridad mexicana dijo que no estaba claro si se había tratado de un homicidio con la acción de terceras personas. Jesús, de 38 años, se había convertido en un símbolo el pasado 22 de octubre porque era la primera persona de género no binario en ser un juez de un tribunal electoral del país, y no solamente en México. Esto sucedía a nivel latinoamericano. Miles de personas de la comunidad LGBT realizaron homenajes, pidieron justicia también en distintas protestas que se registraron en varias ciudades mexicanas. Andrea, ¿es un crimen que tiene relación con el género o de los tantos crímenes que hemos visto en México y lamentablemente estamos acostumbrados que se asesina a autoridades, a jueces? ¿Hay alguna luz respecto a eso? Claro, frente a este tema de, digamos, del género, es una de las múltiples hipótesis que está sobre la mesa, porque tú bien lo mencionas, México es uno de los países más violentos del mundo, pero también en donde mayor cantidad de comunidad LGBT es justamente atacada en medio de algún tipo de asaltos también. Pues pero es un tema de esto investigación, ¿cómo es materia de investigación, pero por supuesto el componente de género le suma aún más dramatismo el hecho de que sea el primer juez no binario a nivel de América Latina. Y vamos a quedarnos justamente hablando de América Latina, nos vamos a mover para Brasil, porque miles de personas han llenado las playas del gigante del continente ante las altas temperaturas en una inusual ola de calor en plena primavera. El Instituto Nacional de Meteorología amplió la alerta de gran peligro, dicen ellos, por altas temperaturas para al menos 15 estados en el distrito y además también el Distrito Federal. La advertencia se extiende ahora hasta el viernes 17 de noviembre y los expertos proyectan que al menos 5 capitales brasileñas van a estar o podrían, por ejemplo, durante esta jornada romper el récord de temperatura. Oye, por la semana pasada hablamos de marejadas. Sí. Marejadas que llegan a la calle y ahora esto. Mira, Brasil se ha convertido prácticamente en un escenario de los países más afectados también por el cambio climático. Está atravesando en estos momentos además por una cuarta ola de calor. Recordemos también que cuando estábamos en pleno invierno, Brasil también estaba teniendo ese tipo de fenómenos relacionados al cambio climático. Río de Janeiro alcanzó el domingo una temperatura más alta del año. Los termómetros estaban en 42,5, pero lo que decían los expertos es que en las calles había una sensación térmica de 50 grados, algo muy por encima obviamente de lo que es recomendable por estas épocas, y además durante el mes de febrero se dio también 41,8 grados en la ciudad carioca. Y vamos a imágenes más positivas y más bellas además, porque nos llegan justamente estas imágenes desde Estados Unidos, unas condiciones meteorológicas inusuales que permitieron que un grupo de patinadores disfrutara, vean ustedes en sus casas, de un impresionante lago congelado completamente transparente. Yo te confieso, ¿qué es lo atractivo? Que es muy bonita la imagen, pero a mí me daba nervio. Yo sé que en cualquier momento se iba a hundir. Sí. Los videos fueron compartidos. Agua que está congelada y sal de ahí. Claro. Esos videos fueron compartidos en redes sociales y muestran cómo el lago Rabbit en Alaska, en Estados Unidos, entregó esta imagen impactante a sus visitantes. Un fenómeno del clima que permitió que el cuerpo de agua se congelara de forma que mantuvo el espesor del hielo adecuado para soportar justamente el peso de los patinadores, pero al mismo tiempo permaneció cristalino. Parte entonces de estas imágenes que nos llegan a través de las redes sociales desde Estados Unidos. Y vamos a terminar nuestro bloque internacional. Andrés, por supuesto, los perritos siempre bienvenidos en nuestro bloque internacional, pero estos no son de Nepal, son de Japón. Varios perritos protagonizaron una ceremonia de bendición en este país asiático durante un festival tradicional que está dedicado en este momento a los niños. Es un grupo de perros Shiba Inu, vestidos con kimonos, que celebraron juntos el Shichi-Go-san, que es una tradición japonesa, en la que los padres llevan a sus hijos a un santuario local para desear un futuro próspero.
Y ese santuario Sama, a unos 35 kilómetros al sur de Tokio, estableció también un lugar de oración específicamente para los que no tienen hijos, pero sí tienen mascotas. Y justamente en medio de una década en la que se estima que unas 120 mascotas llegan para recibir la bendición. Para muchos japoneses, las mascotas se han vuelto prácticamente parte de su familia. De hecho, es un país en el que la tasa de natalidad cayó por 7º año consecutivo en 2022, esto a un mínimo histórico, por lo cual los perritos se vuelven las nuevas guaguas de las casas en Japón. Solo en Japón, también. Mira, acá también. En toda parte Yo tengo del una mundo. perra que es una guagua. Algunos son como, Andrea, como los Hachiko, los de la película Hachiko, este perrito que es muy fiel a su dueño y que va siempre a esperarlo, ¿no? ¿Era la misma raza o no? Era la misma raza y bueno, justamente en Japón... ¿o no? Exactamente. Justamente en Japón hay mucho amor por estas mascotas y bueno, prueba de esto es este festival dedicado a los niños. Andrea Aguilar, muchas gracias. Que estén bien, vale. Nos vamos a la pausa y al regreso información de la economía. Nos vamos con los perritos allá homenajeados. Ya volvemos con 24 tarde. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía en 24 tarde. Una cifra que un poco refleja, ¿vale?, lo que está sucediendo en nuestra economía. Lo revisamos durante las últimas semanas, por ejemplo, en términos de crecimiento económico, que está plano, lo dicen todos los economistas, la economía está plana. En generación de puestos de trabajo, que también está estancada. Pero ¿qué pasa al otro lado un poco de esta petición de trabajo? ¿Qué está pidiendo cuando una persona postula, un hombre o una mujer? ¿Cuánto está pidiendo de sueldo? Y eso también los números, de acuerdo a un estudio de Laborum.com, uno de los portales de empleo más importantes del país, también refleja la temperatura que está nuestra economía. Pasemos a revisar la primera gráfica para entender un poco este fenómeno de números actualizados al mes de octubre. ¿Cuánto estamos pidiendo de sueldo al momento de buscar un empleo? Lo separamos por edad, por género. Pasemos a revisar la gráfica. 918.000 pesos, esto es antes de descuentos de AFP, antes de descuento de salud. Bruto. 918.000 pesos, claro. Un número que a muchos no les dice mucho, pero sí les va a decir lo que vamos a ver a continuación. Es el segundo mes, ¿vale?, consecutivo de caída en este monto. Cada 1.000 pesos, 1.500 pesos no es mucho, pero sí es la señal. No me atrevería a decir tendencia, pero sí que va cayendo. Este es el minuto cuando tú postulas un trabajo, claro, te dicen tu pretensión de renta. Sí, su pretensión de renta. Cae por segundo mes consecutivo. Y si nos comparamos con 12 meses atrás, está prácticamente plano. Es decir, y esto con la inflación de por medio, con una inflación de 5% anual, estamos pidiendo prácticamente lo mismo que un año atrás. No ha subido la petición de sueldo, la pretensión de sueldo, de acuerdo a quienes postulan en este portal, Laborum.com. Vamos con la siguiente gráfica. Entramos en los números ya, por ejemplo, el tema de género. Y esto también preocupa. Hemos hablado muchas veces cuánto menos se le paga a las mujeres que los hombres, no solamente en el promedio general, sino que también por el mismo trabajo. Y aquí la petición para el mismo trabajo, en promedio, los hombres están pidiendo 1.029.142 y las mujeres 902.000 pesos 444. ¿Qué quiere decir? Que al momento, no solamente cuando se les paga, también cuando piden las mujeres, lamentablemente todavía hay una suerte de sesgo, podríamos decir, las mujeres que piden menos sueldo. Esto dice el promedio respecto a los hombres en este portal. El requerimiento masculino es 14% superior al de las mujeres. Andrés, esto demuestra que las personas al buscar trabajo no obtienen quizás lo que quieren y se empiezan a bajar un poco en su pretensión de renta. Empiezan a bajar su pretensión y también por muchas veces, lo veíamos la semana pasada, cómo está aumentando el desempleo crónico o esas personas que llevan 6, 12 meses sin trabajo y ya al momento tus pretensiones comienzas a bajarlas, comienzas a ver que la temperatura de la economía está más bien baja y las pretensiones comienzan a recogerse de alguna forma. Vamos con la siguiente gráfica a entender en términos de edad. Esto es bien lógico. A ver, sub 30, 30 para abajo, el promedio son 709.000 pesos la pretensión. En 30 a 45 años, 1.012.449. Y los mayores de 45 años sube a 1.260.000 y fracción promedio. Pero la última gráfica que les voy a mostrar, volvemos al tema de la brecha de género, es muy decidora de lo que está sucediendo en nuestra economía. No solamente las mujeres piden menos que los hombres, en la medida que las mujeres aumentan de edad, cada vez son menos las que están postulando trabajo.
puede ser corresponsabilidad, cuidado de terceros, cuidado de adultos mayores. A ver, ¿quiénes postulan? En promedio, de todos, 43,5% son mujeres, esto es laborum.com solamente, y 56,4% son hombres. Si nos vemos los más jóvenes, los sub-30, prácticamente estamos igual, entre hombres y mujeres, 48,5, 51,5. Pero mira, vale, si nos vamos 45 años y más, mira la diferencia. Bajan las mujeres de 48 a 34 y los hombres de 51 a 65. Aquí pueden haber muchas razones, pero uno, de primera lectura, corresponsabilidad, cuidado de terceros, y también para las mujeres en cierta etapa para adelante, más que los hombres, encontrar empleo. Por ejemplo, pasados los 50 años, ya en nuestro país es muy complejo. Mucho más complejo es para las mujeres. Sí, los cuidados, como dices tú, es uno de los temas, por eso se ha hablado mucho de un sistema nacional de cuidados que apoye sobre todo a las mujeres, y qué difícil lo que también comentas, Andrés, respecto a no encontrar trabajo a más edad. Sí, también es un llamado de atención. Sí, es mucho más difícil. Sigamos con otros temas de economía. Sí, esta es una noticia que quizás a muchos no les va a gustar, ya que hay un alza de peajes que volverá a la normalidad, es decir, solo habrá un aumento y se aplicará en enero. ¿Cuánto van a subir las tarifas de los peajes? Se lo preguntamos a José Ignacio Atenas. Nacho, ¿cómo te va? Buenas tardes. Así como están, muy buenas tardes. Claro, se comienza a trabajar ya en lo que será el alza de los peajes del año 2024, sobre todo porque este año en particular estábamos todavía sufriendo con una inflación bastante alta, bien digo, y tuvo un incremento superior al 13%, un 13,3% que finalmente el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con las concesionarias llegaron a un acuerdo y realizaron esta alza, pero en dos tandas, o sea, una primero a principios de año y otra a mitad de año para tratar de amortiguar lo que era esta alza bastante importante. Ahora se comienza a trabajar de cara a este 2024 porque los contratos así lo dicen, porque ahora se viene una alza que, según lo que detallaban, debería ser inferior a lo que vivimos durante este año, porque la inflación ha ido dando tregua. De hecho, lo que acumula la inflación en 12 meses a esta altura es de un 5%, y las proyecciones hablan de que podría continuar bajando, por lo tanto el alza podría ser obviamente inferior a un 5%. Le consultamos durante esta jornada a la ministra de Obras Públicas si es que se estaba analizando, porque esa era una de las preguntas, si es que se iba a permanecer finalmente esta alza en dos tandas, pero al parecer todo va a indicar, así por lo menos lo dijeron desde la concesionaria de las carreteras, que al parecer se vuelve a una suerte de normalidad a lo que comúnmente se realizan las alzas anuales. Tenemos declaraciones de la ministra de Obras Públicas y esto fue lo que dijeron. Se hace en el mes de enero en función de la inflación del año anterior. Hay que esperar el número exacto, pero de alrededor de 4% probablemente será, de las tarifas de las autopistas urbanas. No tenemos contemplado un cambio en eso hasta la fecha. Lo hicimos esto el año pasado en virtud que el ajuste tarifario que había que hacer era de 13%, casi 14%, y por lo tanto, con el objeto de ayudar un poco a las personas, lo parcelamos en 2 cuotas. Se volvería entonces a cómo comúnmente se realizan estas alzas. Insistimos en que actualmente la inflación llega a un 5% y se espera que podría ser inferior a este 5%, por lo tanto podría ser un alza, pero es mucho menor a la que se sufrió durante este año, que superó el 13%, y eso obviamente es un golpe al bolsillo. Pero toda alza molesta, toda alza complica, y eso justamente es una de las preocupaciones que tienen los automovilistas, considerando en que, claro, se vendría una nueva alza en los peajes y también todos los costos asociados que han ido al alza en el último tiempo, como por ejemplo lo que ha ocurrido con las bencinas. Por lo tanto, un nuevo costo más que se suma y que obviamente lamentan bastante los automovilistas. Conversamos con ellos, les hablamos justamente sobre les preguntamos más bien sobre esta nueva alza que está presupuestada para enero del 2024, y esto fue lo que nos dijeron. Toda alza complicado, pues, amigo. Usted sabe que la pega del taxi ha bajado mucho con las aplicaciones y más encima el CPG, fuera de lo que están cobrando en este minuto. Harto que te afecta porque mal que mal uno tiene que salir y en todas partes te están tienes que estar pagando para poder circular, y más encima los costos de la benzina, harto. Alzan los peajes entonces, que comenzaría en enero del 2024, que hasta el momento sería solamente de una vez. No se ha trabajado en 2 tandas como fue este año, por supuesto muy de la mano por esta inflación que ha ido a la baja en el último tiempo, que es finalmente como se acordó que subieran los peajes respecto a que se retiró un 3,5% que se sumaba a la inflación acumulada. Así que obviamente a preparar el bolsillo de cara a lo que viene este 2024, depende de uno cómo lo quiera mirar. Por un lado, que es
un alza inferior a lo que fue este año, pero obviamente todo incremento impacta y bastante en el presupuesto de los chilenos. Reina Sotenas, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. Gracias, Nacho. Cultura y espectáculos. 2 de la tarde con 47 minutos. Regresamos a las noticias, pero sí. Escucha. Desde el Patagual. Ya la música lo anuncia. El Festival del Guaso de Olmué. Carola Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Andrés. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias, Vale, también. Muy bien, estoy contenta porque tenemos temporada de anuncio, ya lo hemos hecho en el Festival de la Canción de Viña del Mar y ahora nos toca ponernos nuestro traje nacional para recibir esta versión número 54 del Festival de la Canción de Olmué. Un festival que además se desarrolla en un lugar tan lindo como la ciudad de Olmué, en un sector tan hermoso que alberga a esas más de 5.000 personas que llegan hasta el Patagual. Y tenemos anuncios porque José Luis Rodríguez, Princesa Alba, Luciano Pereira, el Coronel Valverde, yo no sé si ustedes vieron su rutina. Coronel Valverde. No sé si ustedes vieron su rutina en la recién pasada Teletón. ¿Ya? Va a ser también el lado del humor. Son algunos de los artistas confirmados de la parrilla del Festival del Guaso de Olmué. Aquí, a diferencia de Niña, se tira toda la parrilla con todo. Humorista, todo. Claro, Adelante. solamente nos falta saber quiénes van a ser los miembros del jurado y además cómo va a estar integrada la selección musical que va a competir en esta edición 54. Pero todo, hasta los humoristas, está toda la parrilla. Y los animadores. Claro. Eduardo Fuentes y Vergara. Vamos a revisar por día qué va a pasar cuando se enciendan las luces ahí en el Patagual el próximo jueves 18 de enero, que ya lo tenemos aquí en imágenes. Luciano Pereira, con más de 20 años de exitosa trayectoria musical, con álbumes editados que suman más de 14. El argentino nacido en Luján ha desarrollado un estilo único que fusiona elementos del folclore sudamericano con ritmo del pop y urbanos. Además, Luciano Pereira nos visita la próxima semana para ofrecer un concierto en Movistar Arena también, aquí en Santiago. Vamos a seguir con el humor, con este señor que se llama Camilo Bicho Viziani, que cambió los números por los chistes y hace solo alrededor de 5 años, él es ingeniero comercial, se dedica con muchísimo éxito al stand-up. Por su particular forma de hacer humor, está enfocado en la contingencia y además tiene un programa muy popular en redes sociales y en las plataformas digitales que se llama La Semana en un Minuto. Que es la rutina que lo lanzó a la fama. Vamos a ver cómo va a ser su debut entonces en el escenario del Patagual para cerrar con ella, con la princesa Alba, que apareció inicialmente por esta afinidad que ella tiene, que se llama Trinidad Riveros, tiene con Colo Colo. El reconocido equipo Albo, por eso se llama Princesa Alba, pero del mismo modo le dio su propio estatus a esta realeza de la música pop que comenzó a finales de la década del 2000, que va a llevar la música, no solamente urbana, el trap y también el reggaetón, mezclados ahí con un poquito de pop y soul hasta el Patagual. Debutantes todos entonces en la primera jornada del Festival del Guaso de Olmué. Vamos a ir avanzando rápidamente para el viernes 19. Denise Rosenthal, una de las figuras musicales responsables, por supuesto, de todo un movimiento feminista también y femenino que comenzó ya en el año 2000 con ella como impulsora también del pop en nuestro idioma, alcanzando, por supuesto, mucha madurez y popularidad, dejando su lado adolescente para... Aquí falta un humorista por confirmar. Un artista por confirmar. Este va a ser un humorista por confirmar, ya les vamos a estar contando. Y luego, esto que me parece bien ecléctico, mezclar la música de Denise Rosenthal, que ha tenido una trayectoria brillantísima, con Gloop. El grupo que resultó ser una apuesta radial innegable éxito hacia finales de los 90. Ella es una chica Sí, pues bueno, no se acuerda. Es como casi One Hit Wonder. Es verdad. No, si tiene más. No, si tiene más, pero... Tiene más. Pero como que... Pero no tiene para uno de los uno se queda hasta en una época, no es que... Sí. No tiene un show para tan extenso. No sabemos, una de esas hace cover, no sé. Bueno, puede ser. Todo lo que hicieron ahí se transformó en una experiencia que se repartió por distintos proyectos musicales con Coco Stambuk a la cabeza desde sus reuniones, fíjate, en el segundo semestre del 2019 y hasta el 2022. La agrupación se ha mantenido activa durante los últimos años, así que vamos a ver cómo seduce entonces la música, yo diría que a una generación bien particular que también disfruta del Festival del Guaso de Olmué.
Avanzamos. A los más de 35, diría yo. Hasta el sábado 20 de enero. De 35 para arriba. Dama gratis. Tremendo. Esto va a ser una noche de súper mega ultra. Argentina, los finales de los 90, principios de los 2000, Video Match, Marcelo Tinelli, Dama gratis, la rompías. Damas Gratis, el grupo de cumbia Villera, fundado en San Fernando, pero en la zona norte del Gran Buenos Aires, en el año 2000, tiene influencias musicales que muestran el uso de la guitarra eléctrica con la cumbia. Yo creo que esta va a ser una noche tremenda, porque además vamos a tener a este señor, que se llama Coronel Valverde, el ariqueño Marcelo Valverde, comediante chileno, podcaster, mirá, podcaster, ¿ya? Y una mente creativa del sentido del humor en una plataforma multimedia donde junto a otros colegas realizan programas justamente donde hablan de actualidad y de esa manera tan particular. Recientemente lo vimos en una rutina en la Teletón donde sacó carcajadas, así es que yo creo que va a ser una buena noche para el Coronel Valverde porque además cierra Tomo como Rey, la sonora Tomo como Rey o simplemente Tomo como Rey es parte de los primeros conjuntos de la llamada Nueva Cumbia Chilena, con un repertorio propio que se nutre sobre todo de la cumbia, del rock e incluso podríamos decir del punk. Y nos acompañaron a nosotros en nuestro aniversario. Sí, aquí, pues, claro. Pudimos ver, ahí nos dieron un aperitivo de lo que podría ocurrir esa noche del sábado 20 de enero ahí en el Patagual. Y el cierre. Y el 21 de enero... ¿Y dónde? Yo no sé, pero la energía del Puma Rodríguez para llegar hasta el Patagual. El señor tiene 80 años, Andrés. Se ha sometido a un doble trasplante de pulmón en el 2017. Ha regresado en gloria y majestad, no solamente a los escenarios, sino que también como figura pública. Y ahí, todos sus éxitos. No le va a quedar otra. O sea, si Glub tiene un par de... Esto puede estar hasta no, mañana. Acá tenemos para rato. Acá tenemos, yo creo que... Mira, si Dios nos acompaña, como diría el Puma, si Dios me acompaña, eso va a ser una tremenda fiesta para el cierre el domingo 21 de enero. Y vamos a seguir con Cebolla y Bodoque. Adrián Correa, que es Cebolla, ¿ya? Y Vider Marín, que es Bodoque, el dúo de exitosos y reconocidos personajes. A ambos fueron integrantes ya del famoso grupo humorístico Fusión Humor, ¿se acuerdan? Que fue al Festival de la Canción de Viña del Mar el año 2020. Bueno, era humor callejero, si no. Era humor callejero. Bueno, ahora traen una rutina un poquito más familiar, ¿ya? Y una propuesta renovada que habla de la cotidianidad, de la cercanía y todo esto con ese humor chispeante. Y han dicho, le han puesto enfoque o foco en que va a ser un humor bien familiar. Ya, para despedir la última. Realmente hay algunos que están medio pasados de rock. Ya, y vamos a cerrar con esto, que es tremendo. Yo creo que esto también va a dar muchísimo que hablar. Estamos hablando de Inti Illimani junto a la orquesta Wambalí. Recordemos que Inti Illimani nació en 1967 y uno de los más importantes movimientos del llamado Nueva Canción Chilena, que va a subir al Patagual junto a la gran orquesta Wambalí, que comenzó su carrera artística en los años 50 y que está compuesta por 12 músicos de excelencia, no solo en la trayectoria, sino que también en la formación. Creo que hay una parrilla muy ecléctica que va a unir generaciones, que va a revivir no solamente nuestras raíces, que es el foco del Festival del Guaso de Olmué, sino que además creo que tenemos esto que llama a la familia, que puede, por ejemplo, lo que va a ofrecer Denise, lo que va a ofrecer Princesa Alba, que se conlleva con lo que va a ofrecer Inti Illimani, la orquesta Wambalí y también el Puma Rodríguez. Y también tú lo mencionabas respecto, por ejemplo, aunque falta un artista por confirmar en el humor, los tres humoristas que vemos acá son tres estilos distintos. ¡Claro! Uno más político, otro más familiar, con el Valverde con otra tonalidad, viene desde las redes sociales, o sea, son construcciones distintas que es interesante. Y hemos visto otras veces como Olmué, sobre todo en el humor, es una buena plataforma. Sí. Tremenda plataforma. Además, hay rutinas que en Olmué se consolidan o que también pueden fracasar, pero es un escenario que es además muchísimo más amable para recibir una rutina de humor. Voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de Edo Caroe. Un tipo que hoy día la está rompiendo, que llena el Movistar el solo. O sea, el tipo ya hoy día no necesita casi festivales. Absolutamente. O sea, hoy día está mucho la onda de los humoristas que ya casi no necesitan tanto las plataformas que antes eran como si tienen que ir a un festival sí o sí. Hoy día se mueven distintos. Pero es una muy buena vitrina. Sí, sin lugar a dudas. Lo mismo que ha pasado en el fenómeno de Felipe Abello. Sí, pues. ¿Quién no se acuerda de la rutina de Felipe? Están matando un... Ya.
Oye, sube esa historia. ¿Y las entradas? Sube esa historia de Están matando a propósito de la serie de Salo. Porque ahí nace. Ya. Así que yo los voy a invitar a pues sí, que la historia de Gonzalo Reyes. Sí. La vamos a ver. Oye, las entradas, Caro, para ¿cuándo van a estar disponibles? O todavía no hay información de eso a veces? No, si tenemos las entradas ya disponibles, porque además vamos a contarle a la gente que se pueden ir acomodando con esta parrilla en los días para elegir cuál y hacer el panorama completo, porque el festival, recordemos que antes eran 2 días, después fueron 3 días, y ahora ya tenemos 4 jornadas. Si quiere alojar el Olmué, empieza a reservar de antes, porque se llena rapidito. Estamos a tiempo, 14 de noviembre, ahora hay que decidir. Es verdad. Yo creo que ustedes tienen que decirme cuál es el día que más les gusta. No es fácil, ¿ah? Yo estoy entre el viernes 19 de enero con Denis Rosenthal y Club, porque sí, soy de la época de Club. Es verdad. O el 21, lo clásico, sí, el Puma. Y Digimani con la orquesta Guambalí también, buen número de cierre. No, lo del Puma sin lugar a dudas. Completamente. Todos los días bueno. Me parece que Luciano Pereira también es un buen número, sobre todo para este escenario. Y además, creo que lo de Inti Gimani y la orquesta Guambalí, hoy estoy buscando dónde están las entradas que son en Punto Ticket y que están disponibles desde ahora. Si me ayudan desde arriba ya, vamos a buscar. Con esa información sobre las entradas, porque es muy importante que la gente también se vaya, porque estamos a un paso, estamos a un diciembre, enero y ya estamos en el Festival del Guaso de Olmué. El canal de los festivales. Estamos a 2 meses del Festival del Guaso de Olmué. ¿Ya tienes listas las maletas? ¿Preparando los atuendos? Oye, no, siempre olvídate, como en Olmué. No. No, si espérate nomás. Como después disfruta. No, si espérate nomás. Pero es un buen ejemplo para que la gente se anime a ir al festival. Oye, bueno, lo importante de todo esto es que el por confirmar va a tener que ser un número que vaya a la par de los que ya hemos mencionado, como el Bicho Viciani, el Coronel Valverde y Cebolla y Bodoque. ¿Algún nombre que podríamos sugerir para ese lado del humor? A ver. Qué difícil. No está fácil. Yo pondría un nombre de alguno de los estandaperos argentinos. ¿Cuál? Número internacional, Caro. Yo creo. Yo me reconozco como un ignorante en el tema, así que usted juegue con nombres. Yo diría. La próxima semana nos dicen comienza la venta de Sí, la próxima semana a través de Punto Ticket. Sí. Así que la próxima semana. A partir de la próxima semana. Ya, muy bien, entonces vamos a estar confirmando el número que falta en el humor y, por supuesto, la venta de entradas con sus respectivos precios. Lo más lindo de todo esto es que esta es una fiesta familiar que además, de alguna manera, nos conecta con nuestras raíces. Y vamos a esperar también el nombre de los que van a participar en la competencia folclórica. Carola Gutiérrez, como siempre, un placer. Andrés, Valentina, que tenga buena tarde. Muy bien portada. Nos vemos el próximo viernes. Ya. Nosotros vamos terminando 24 tarde, ya llegamos a la hora. Si quieres seguir, siga. Con TVN, pues. Nosotros a almorzar. Ya, vamos a almorzar. Siga la sintonía de TVN, se puede seguir informando a través de la pantalla de canal. 24 horas. Ya, nos vamos, que le vaya bonito. Chao.